Bueno, arrancamos. Bienvenidos a todos los participantes a nuestro nuevo ciclo de charlas desde la mesa, un espacio que pensamos para que complemente a la oferta de charlas que la bolsa tiene hoy con todos nuestros clientes, ah, complementando a desayunos de trabajo que tenemos con Gustavo Nefa y portfolios manager de sociedades gerentes de fondo y demás, al ciclo Café y Mercado que tenemos con nuestro responsable de research. Y a la oferta de charlas, digamos, desde la bolsa, incorporamos este espacio que tiene por objeto llevar adelante capacitaciones, digamos, vinculadas a instrumentos y determinadas estrategias, pero desde una visión fundamentalmente práctica y donde desde la mesa le podamos dar el view nuestro de fundamentalmente tips vinculados a las operatorias para que les sea más fácil y más eficiente llevar adelante sus operaciones en la bolsa. Así que el que va a liderar este espacio, digamos, es nuestro gerente de operaciones, Alfonso Ramírez, y que lo presento. Alfonso, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Y bueno, y en esta oportunidad vamos a tener la grata presencia de nuestros amigos de A3 Mercados y con la presencia de Santiago Franco, que es analista comercial, digamos, de A3 Mercados, y donde, bueno, vamos a arrancar la actividad con una interesante charla sobre futuros de renta variable, donde hago una aclaración que la bolsa hoy está posicionada en el top 10 de agentes en el mercado A3 con mayor volumen operado en activos de renta variable, ¿sí? En futuros de renta variable. Así que no hay una mejor excusa que arrancar esta charla con, con una actividad vinculada a una operatoria donde la bolsa y los clientes de la bolsa se destacan en el mercado. Así que bueno, Alfonso, te paso la posta para que des algunas palabras vinculadas al tema. ¿Qué qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, la idea de estas charlas va a ser más que nada orientarlos y mostrarles operatorias que venimos haciendo nosotros, que les pueden servir a ustedes, tanto de los diferentes productos que se operan en la bolsa. Más que nada por ahí apuntar a ese segmento, a esa parte que por ahí genera un poquito más de miedo por desconocimiento, que son los productos derivados. Vamos a hacer más foco en ese tipo de instrumentos. Hoy vamos a arrancar con lo que es futuro y específicamente futuro de renta variable. Ahí Santi va a dar unos ejemplos prácticos de cómo hacer cobertura, cómo especular con este tipo de instrumentos, cómo hacer tasa, ahora que hay muchas posibilidades para Está armar, picante claro. el mercado monetario y Muy volátil, sí. Está muy volátil y siempre la volatilidad en sí, por ahí uno en general se la toma como mal vista, pero la volatilidad no es ni buena ni mala, simplemente hay que tener los instrumentos necesarios para aprovechar las oportunidades que nos dan justamente con los productos derivados. Uno puede aprovechar esas oportunidades tanto con futuro como con opciones, porque no solamente te da la posibilidad de ir de un movimiento direccional al alza, sino que también podemos apostar a la baja. Eso lo vamos a ir ujú, viendo en las diferentes charlas. Hoy Santi va a hacer hincapié específicamente en lo que es futuro. Así que, sin más, le doy el pie a Santi para que arranque. Entonces, no robamos más tiempo. Eh, Dale. así que, Arranquemos nomás. Ahí, Julio, si puedes pasar la siguiente diapositiva. Bien. Sí, a la de la agenda. Así vemos un poco lo que vamos a estar viendo en el día de la fecha. Bien, como bien mencionó Alfonso, vamos a estar viendo
Primero, principalmente, ¿qué es un contrato a futuro? Nos vamos a estar enfocando en los futuros de renta variable. Hay un micrófono abierto, perdón. Sí. A ver. Ahí va, genial. Bueno, vale. Problemas técnicos que van surgiendo durante la modalidad virtual, no pasa nada. Vamos a estar viendo las características de los futuros de acciones individuales para que podamos entender al instrumento y ver qué es operar un futuro. Después vamos a pasar al segundo bullet point, que es de cuánto dinero necesito para operar, ¿sí? Un futuro. Vamos a entender el concepto de márgenes y garantías y el famoso mark to market o diferencias diarias, ¿sí? Después, como bien mencionó Alfonso, vamos a ver las estrategias que podemos hacer con estos futuros, ya sea de cobertura, especulación o arbitraje. Y para esto vamos a necesitar entender dos conceptos que son fundamentales para la operatoria con futuros, que es el de apalancamiento y la tasa implícita. Después, al final, vamos a volcar toda esta teoría en ejercicios prácticos, como bien también había mencionado Alfonso, de inversión apalancada, cobertura de cartera y hacer tasa. ¿Sí? Así que empecemos por el principio justamente. ¿Qué es un contrato a futuro? Un contrato a futuro es un compromiso de compra o venta que yo voy a realizar y me estoy comprometiendo a realizar en una fecha futura a un precio preacordado. ¿Sí? Que al precio yo lo voy a estar preacordando en pantalla. ¿Sí? Para entender lo que es un contrato a futuro, tenemos estos conceptos claves que básicamente los contratos a futuros están estandarizados. ¿Qué quiere decir que están estandarizados? Que dentro de este contrato van a encontrar todas las especificaciones como la del activo subyacente, es decir, el activo que justamente se va a derivar, ¿sí? Para el contrato de futuro, la fecha de vencimiento, es decir, cuándo yo me voy a tener que comprometer o voy a estar obligado a realizar la compra o venta del futuro. El tamaño del futuro, vamos a ver que en acciones individuales el tamaño va a ser de 100 acciones. Y dos herramientas que tiene el mercado para asegurar el cumplimiento de la compra o venta a fecha futura, ¿sí? Que es el de garantía y y las diferencias diarias, el mark to market. Pasemos ahí a la siguiente. Bien. Eh, Hoy nos vamos a estar enfocando en los futuros de acciones individuales. ¿Sí? ¿Y qué acciones individuales existen hoy en el mercado de futuros? Es decir, el activo subyacente que están ligados a los futuros son el de Galicia, YPF, Pampa y Ternium, ¿sí? ¿Y qué tienen todos estos contratos en común? Bueno, las especificaciones. Que cada contrato a futuro que yo habla de estos cuatro activos, voy a estar negociando 100 acciones de estas, ¿sí? El vencimiento, como la mayoría de los futuros, va a ser el último día hábil del mes del contrato. Fíjense ahí, no sé si se llega a ver en la imagen de la derecha, pero ahí podemos ver el visor de precios, que lo pueden encontrar en la Market Data de A3 Mercados, y podemos ver listados, por ejemplo, el primero, que es Galicia, barra Ago 25. Esto quiere decir que es un contrato a futuro que va a vencer el último día hábil del mes del contrato, en este caso, como dice Ago, agosto de 2025. Y después podemos encontrar lo que es el book, es decir, las cantidades de compra y venta y los precios en los que se está negociando, ¿sí? La oferta y la demanda. Las posiciones, a diferencia de los futuros de dólar, van a ser bimestrales. Fíjense ahí en Galicia que la primera posición es de agosto 2025 y después aparece octubre de 2025. Es decir, nos estamos salteando septiembre de 2025 porque justamente las posiciones son bimestrales, a diferencia del dólar que tenemos listados todos los meses. Y la liquidación de estos productos va a ser financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tenga que cumplir mi obligación de comprar o vender, no voy a estar comprando las acciones o vendiendo las acciones, es decir, tener las acciones para entregarlas, sino que la liquidación va a ser financiera, es decir, eh, según la diferencia de precios que yo preacordé con el precio al vencimiento,
es la plata que voy a tener que entregar o al mismo tiempo recibir si es que es el caso. Bien, ¿cuánta plata necesito para operar estos contratos? Acá aparece el primer concepto, la primera herramienta que les había mencionado que tiene el mercado para asegurar el compromiso de ambas partes, que son las garantías. Yo voy a dejar una garantía, ahí podemos ver que depende el contrato de la acción que abra, va a depender el precio de la garantía, que básicamente el mercado usa esta herramienta para, o sea, guarda una garantía, ¿sí? Almacena una garantía inmovilizada que la voy a tener que dejar yo como comitente para que el mercado se la pide a ambas partes, tanto para la compra como para la venta, para que asegurar que ninguna de esas dos partes incumpla, ¿sí? Cuando llegue la fecha de vencimiento. Podemos ver que para Galicia es de 100.000 pesos, para YPF es de 640.000 pesos, Pampa 55.000 pesos y Ternium para 10.000 pesos. También agregué la garantía del índice ROFEX 20, que es un índice que posee las 20 acciones más líquidas del mercado, que también se va a poder negociar en el mercado de futuros. Sí. ¿Qué me va a permitir esta garantía? Es decir, yo, por ejemplo, si quiero abrir un contrato de Galicia, voy a tener que dejar 100.000 pesos de garantía. Me va a poder permitir apalancarme en el mercado. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, pero recuerden que cada contrato a futuro tiene como tamaño 100 acciones de estas, ¿sí? Así que yo con una garantía de 100.000 pesos en el caso de Galicia, voy a estar operando el precio al que opere Galicia por 100 por la cantidad de contratos, lo cual me va a permitir apalancarme en el mercado. Después lo vamos a ver con ejemplos para que quede más tranquilo, para que quede más visible. Esta garantía puede ser cualquiera de los activos aceptados que está en la página de A3 Mercados. La realidad es que aceptamos casi todo, por no decir todos, los activos del mercado. Puede ser letras, bonos, acciones, fondos comunes de inversión también, así que la mayoría de los activos que están en el mercado los aceptamos, ONs. Y por esto se pueden usar activos que ya tengo en mi portafolio. Quizás yo ya compré acciones, ya tengo bonos en mi cartera, ya tengo LECAPs. Bueno, ya con esos activos que tengo en cartera, posiblemente ya pueda abrir contratos a futuro, dejándolas inmovilizadas para poder abrirlos, ¿sí? Estos activos van a tener un aforo. ¿Qué quiere decir que tengan un aforo? Que parte, el aforo significa qué porcentaje del total del activo va a ser considerado como garantía, ¿sí? Es decir, cuánto de su valor cuenta como garantía. Ahora lo vamos a ver después con ejemplo para que quede todo más claro. Y después, la segunda herramienta es el de Mark to Market o las diferencias diarias que el mercado tiene para evitar defaults de las contrapartes, que es que todos los días se va a calcular un precio de ajuste para cada instrumento y se va a comparar con el precio al que operé, ¿sí? Entonces, yo todos los días voy a tener un resultado ya sea positivo, negativo o neutro. Si el resultado es positivo, me va a quedar como saldo disponible en mi cuenta, es decir, el mercado se va a asegurar de entregar ese saldo financiero, ¿sí? Y si el resultado es negativo, yo lo voy a tener que integrar a mi cuenta. Es decir, voy a tener que tener un poco se recomienda tener un poco de dinero líquido para poder cubrir las diferencias diarias en caso de que que el resultado sea negativo y tenga que entregar dinero, ¿sí? Ahora pasemos a los diferentes tipos de Perdón, estrategia. Santi. Antes de Sí. pasar a esta filmina, si puedes volver un ratito, Julio, quiero agregar una cosita nada más, que es aclarar en la cuenta comitente, en su cuenta corriente, cuando ustedes operan, el único movimiento de pesos que va a haber es lo que genera derecho de mercado y los aranceles. O sea, solamente eso. Después ustedes los márgenes los pueden integrar, como bien lo decía Santi, con acciones, con bonos, con letras, con dólares, con pesos, que no es recomendable.
integrarlo con pesos porque están perdiendo días de tasa teniendo pesos inmovilizados. Pero se puede también, es una alternativa. Sí, quería Sí, aclarar sí, eso, que ustedes en su cuenta corriente solamente van a ver los movimientos de lo generado por los costos, o sea, de derecho de mercado y aranceles, y además estas diferencias diarias que se calculan contra el precio de ajuste, como lo decía Santi. Y eso es un punto que quiero resaltar, porque el precio de ajuste no siempre coincide con el precio de cierre, con el último operado, mejor dicho. Que por ahí eso exactamente. genera alguna que otra confusión. Generalmente coincide el último operado con el precio de ajuste, pero se dan ocasiones que no, y por ahí genera ahí confusión a la hora del cálculo de las diferencias diarias. Entonces, para resumir en sí, en su cuenta comitente, ustedes los movimientos que van a ver solamente son los generados por los costos y estas diferencias diarias. Que, lo, que el requerimiento de garantía viene a cubrir la mayor diferencia diaria que se puede generar en el día. Por eso así está armado la estructura de los márgenes requeridos. Eh, por eso el mercado se cubre en sí de que no se defaultee o no incumplan con el contrato que ustedes están adquiriendo de ambas partes, tanto del comprador como del vendedor, se cubre de esa manera. Sí, no, Santi, gracias. Totalmente, sí. Y el precio de ajuste que bien mencionabas es un cálculo que hace muy finito la mesa. A veces coincide con el precio de cierre, en otras ocasiones no, para evitar justamente que quizás esté llegando el horario de cierre y hayan operaciones que quieran acomodar el precio y operen a un precio que quizás no sea tan representativo del activo. Por eso quizás a Exacto. veces no coincide con el precio de cierre para evitar justamente esto, pero es un cálculo que lo hace la mesa de operaciones de A3 Mercados para evitar esto y que sea todo transparente. Bien, ahora pasemos a los tipos de estrategia con estos instrumentos que podemos hacer. Podemos cubrir, ¿sí? Una cartera de acciones, en este caso, que va a buscar protegerme frente a la volatilidad de precios. Después vamos a tener lo que es especulación, posicionarme tanto al alza y a la baja sobre un activo. En particular, los futuros tienen este beneficio de posicionarme a la baja, es decir, si yo tengo la expectativa de que el precio del activo va a bajar, yo con los futuros voy a poder vender un futuro para justamente obtener un resultado positivo cuando el precio del activo baje. ¿Sí? Eh, en este tipo de estrategia, con los futuros, lo que se busca también es aprovechar el apalancamiento que tiene, que ahora también después lo vamos a ver. Después, el arbitraje también, que lo que busca es capturar una ganancia sin riesgo, aprovechando diferencias de precio del mismo activo en tres mercados. Vamos a ver que después en el cálculo de la tasa implícita de los futuros suele haber una tasa que sería la tasa normal, ¿sí? de mercado, que es en el cual los instrumentos deberían estar arbitrados, y cuando quizás hay justamente arbitrajes, se busca arbitrar con diferentes estrategias en los mercados. Y otro tipo de estrategia que yo le agregué acá, que es el de hacer tasa, que básicamente va a buscar capturar la diferencia entre el precio actual del activo y el precio futuro. Yo voy a comprar un activo y voy a venderlo en el futuro, entonces yo voy a capturar una justamente ganancia por comprar y vender, que después lo voy a convertir a esa ganancia en una tasa interés, una tasa nominal anual, para usarla como referencia con otros activos del mercado. Sí. Bien, pasemos al concepto de apalancamiento que recién mencionábamos. ¿Qué me va a permitir el apalancamiento? Me va a permitir tomar posiciones grandes en el mercado, dejando solo una parte del valor total como garantía, que para estos productos suele estar entre el 10 y el 15% del total. Esto me va a permitir amplificar tanto ganancias como pérdidas. Después,
yo quiero saber cuál es el monto por el cual voy a estar operando para después poder calcular el apalancamiento. El monto al cual voy a estar operando se llama valor nocional, que un poco se los había adelantado antes, que va a ser igual al precio al que operé por la cantidad de contratos que operé por el tamaño del contrato. En este caso, ya sabemos que el tamaño del contrato son 100 acciones. ¿Y cómo voy a calcular este apalancamiento? Va a ser el valor nocional, ¿sí? El valor en el cual yo estoy operando en el mercado de futuros, sobre el capital inmovilizado, es decir, la garantía que dejé inmovilizada que recién veníamos hablando. Este cálculo me va a dar el nivel de apalancamiento que yo voy a tener. Otro dato interesante en el mercado de futuros es que, a diferencia del mercado spot o el mercado de contado, que se necesita el 100% del capital para operar, es decir, si yo quiero comprar 100 acciones de Galicia, voy a necesitar tener el dinero equivalente a 100 acciones de Galicia para poder operarlo, que en cambio en el mercado de futuros, como bien venimos hablando, solo voy a tener que dejar una garantía, ¿sí? Y en el caso de Galicia era 100.000 pesos, es decir, ya yo con dejar esos 100.000 pesos inmovilizados, voy a poder operar por el valor nocional del contrato, que, como bien mencioné, suele representar entre un 10 y un 15% del valor nocional. Ahora pasemos a la definición de tasa implícita, que un poco les había adelantado, que es la tasa de interés que surge al comparar el precio actual, el precio de contado, el mercado spot, contra su precio a futuro, ¿sí? Que suele estar arbitrada por una tasa de interés a la cual el mercado cree que justamente va a estar equivalente en el tiempo. ¿Qué me va a permitir esta tasa de interés en el mercado de futuros cuando la paso a una TNA, una tasa nominal anual? Lo que me va a permitir es poder justamente comparar esta tasa con otros instrumentos del mercado, que en el caso de que la tasa de interés, esta TNA en el mercado de futuros, sea alta, ahí es cuando yo voy a tener un incentivo de hacer la estrategia justamente de hacer tasa para capturar esa TNA alta. Ahora pasemos a los ejercicios. Vamos a ver, el primer ejercicio justamente es aprovechar el apalancamiento. Yo voy a tener una visión de Galicia alcista, es decir, creo que el precio de Galicia en el corto plazo va a subir, así que me quiero posicionar al alza aprovechando el apalancamiento que ofrecen los contratos de futuro. Sí, yo ya tengo, supongamos que tengo 100.000 pesos de obligaciones negociables o LECAPs, o incluso más, hay que calcular el aforo, pero supongamos que ya puedo cubrir las garantías con los contratos que voy a abrir, o sea, ya puedo cubrir las garantías del total de los contratos que quiero abrir con instrumentos que ya tengo en mi cartera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a comprar futuros de Galicia, es decir, voy a abrir una posición compradora para capturar justamente la suba del precio aprovechando el apalancamiento. Entonces, vamos a estar parados el 21 de junio. Yo tengo esta visión alcista de Galicia, así que voy a decidir comprar 5 contratos a futuro de Galicia con vencimiento en agosto de 2025. Recuerden que vence el último hábil y el último día hábil del mes es el 29 de agosto de 2025. El precio al cual yo voy a operar ese contrato el 21 de julio, perdón, va a ser a 6.310 pesos. Y recuerden que la garantía que me requiere el mercado para poder abrir estos instrumentos es de 100.000 pesos por contrato, que en este caso equivale al 15% aproximadamente del nocional. El volumen nocional, recuerden que era precio por la cantidad de contrato por el tamaño del contrato.
Yo en este caso voy a abrir 5 contratos, así que 5 contratos por el precio al que operé, 6.310 pesos por 100, porque el tamaño del contrato son 100 acciones individuales. Acá en este ejemplo, yo en mi cartera poseo 650.000 pesos invertidos en AL30, que tiene un aforo de 80%. Así que ya con este instrumento en mi cartera, en esa cantidad, ya podría abrir estos 5 contratos de Galicia. ¿Sí? Bien, ahora vayamos al ejemplo de las diferencias diarias, que justamente estábamos hablando con Alfonso. Yo todos los días el mercado en realidad todos los días va a calcular un precio de ajuste al cual, con la diferencia del precio al que yo operé, si es positivo, voy a tener dinero disponible en mi cuenta, y si es negativo, yo voy a tener que integrar mi cuenta, que era lo que bien hablábamos, que el mercado tiene esta herramienta para asegurar que ambas partes cumplan, ¿sí? Porque recuerden que estos instrumentos están garantizados. Entonces, bien, repasando, yo operé 5 contratos de Galicia con vencimiento en agosto de 2025 a un tamaño de 100 acciones por contrato, el 21 de julio al precio operado de 6.310. Ese día el precio siguió subiendo y el precio de ajuste que va a calcular la mesa va a ser de 6.345. Es decir, yo ahí ya voy a tener un resultado positivo. Fíjense que es de 17.500 pesos, que viene de hacer del cálculo del precio de ajuste menos el precio operado por la cantidad de contratos por el tamaño. ¿Sí? Entonces, ese día yo voy a tener en mi cuenta comitente ese saldo disponible por la ganancia que obtuve en esta operación, que eso también es algo positivo de los futuros, ¿sí? Que todos los días te va dando diferencias diarias en el caso de que sea positivo. En el caso de que las diferencias diarias sean negativas, ahí voy a tener que integrar yo. Pero esto también me permite, en el caso de tener una diferencia diaria positiva, también poder meterlo en otro instrumento, caucionarlo. Te da como la libertad de con la ganancia, en el caso de que sea una ganancia, poder hacer, o sea, tener la libertad de usar ese dinero como quieras. Después, acá no iba a poner todas las filas diariamente hasta el 29 de agosto, Sí. porque si no me hubiese quedado una tabla enorme. Así que lo que hice fue agruparlo en fechas, ¿sí? Para que quede más corto, más cortas las filas, pero Ujú. la dinámica es la misma para todos los días. Fíjense que el 28 de julio el precio de ajuste va a ser de 6.450, es decir, el precio del activo siguió subiendo, pero como el mercado ya me pagó la diferencia diaria del día anterior, no tendría sentido que use el precio operado contra el precio de ajuste para calcular las diferencias diarias, porque si no, ahí me estaría pagando extra, ¿no? Que serían esos Ujú. 17.500 pesos. Así que, como el mercado todos los días va calculando las diferencias diarias, después lo que va a suceder es que va a comparar los precios de ajustes, ¿sí? Por ejemplo, el 28 de julio, cuando hace el cálculo de las diferencias diarias, lo que va a hacer son 6.450 menos 6.345. Supongamos que es el precio de ajuste del día anterior. Y ahí con ese resultado que yo tenga, si es positivo o negativo, el mercado lo va a estar dando como mark to market, como diferencias diarias. Fíjense que el 4 de agosto, supongamos que fue al día siguiente, el precio bajó a 6.370, así que comparado contra el precio de ajuste del 28 de julio, supongamos el día anterior, hubo una baja del precio, así que yo voy a tener un mark to market negativo de 40.000 pesos, es decir, que yo voy a tener que integrar esos 40.000 pesos de mi cuenta. Ahí, por lo general, siempre se recomienda también tener saldo líquido en la cuenta cuando tengo abiertos contratos a futuro para poder cubrir estas diferencias diarias negativas en el caso que lo necesite.
Después al 11 de agosto, Hacerlo, Santi, para hacerlo un sí, poquito más explícito, sí, el mark to market de, por ejemplo, el día 11 de agosto surge de la comparación, como dijiste, Santi, 6,340 menos 6,370, esos 30 multiplicado por los 5 contratos, por los 100, el tamaño de ese contrato te da los 15.000 pesos de pérdida que tuvo en ese día la operación. exactamente. El dinero que en este caso al ser resultado negativo voy a tener que estar integrando. Y Ujú, así sucesivamente el mercado va a calcular diariamente el mark to market hasta que llegue el vencimiento, que en este caso, en este contrato, sería el 29 de agosto. Supongamos que ese día, el 29 de agosto, el precio de ajuste fue o será de 6.990. Así que efectivamente mi misión se cumplió. Galicia pegó un subidón y ese día voy a tener volvamos a la anterior, un mark to market de 165.000 pesos. Una vez que tenga todas las diferencias diarias, ¿cómo yo calculo mi resultado? Que fíjense que ahí dice un total de 340.000 pesos. Puedo o sumar todas las diferencias diarias, ¿sí? Hasta que yo cierre el contrato, o lo puedo hacer directamente con el precio al que cierre la operación, comparándolo con el precio al que operé, ¿sí? ujú. ¿Cómo puedo cerrar la posición? En este caso del ejercicio que venimos haciendo y dijimos ya, es esperar al vencimiento, que el vencimiento sería en este caso el 29 de agosto, el último día hábil del mes del contrato, o si lo quiero cerrar anticipadamente, sería realizar la operación inversa, ¿sí? Es decir, si yo había comprado contratos de Galicia Futuro, voy a vender los contratos a futuro. Entonces, esa posición automáticamente se me va a cerrar, ¿sí? Tengo esas dos alternativas. Y como les venía contando, cómo calculo mi resultado final. Bien, o puedo sumar todas las diferencias diarias o hacer el cálculo al final, ya cuando cierre la operación, que en este caso, porque compré, sería un precio de venta menos precio de compra por T, que es el tamaño del contrato, y por la cantidad de contratos que operé, menos las comisiones de la LIC y menos los derechos de mercado, que para este caso de los futuros de acciones individuales es del 0,024% del valor nocional. ¿Sí? Veamos que yo... Sí, ¿No? Terminamos. perfecto. Ahí veamos que yo había comprado a 6.310 y cierro el contrato a un precio de venta de 6.990, es decir, un incremento de Galicia del 10,78%. Había operado 5 contratos y mi resultado fue de 340.000 pesos, ¿sí? Como porcentaje sería un 52% de rentabilidad, porque recuerden que yo para abrir estos contratos tuve que dejar 650.000 pesos de AL30, ¿sí? Que representaría un 52% de la garantía inmovilizada que yo dejé. Y ahí si le das al siguiente, vamos a ver que... Santi, una consultita, Sí, acá hay una consulta vinculada al precio de ajuste, que si bien ya lo dijiste, pero para, creo que es importante para que todos lo puedan capturar. ¿Es el precio de ajuste el precio que va teniendo el activo en el mercado o es el precio del activo en futuros? el precio de activo, perdón, el precio de ajuste va a ser para el precio del activo en futuros, ¿sí? Se va a hacer un ajuste que, como bien mencioné, lo calcula la mesa de operaciones en básicamente el precio del activo en futuros, no en el spot, no en contado inmediato, ¿sí? Porque recuerden que los precios de ajustes se van a realizar al precio que yo operé en el mercado de Ujú. futuros. ¿Sí? Así que el precio de ajuste va a ser va a ser un precio de ajuste futuro, ¿sí? No el precio spot
del activo o el precio de contado inmediato, si se quiere decir. Ujú. ¿Sí? Perfecto, Ahí da perfecto. un asterisco que que en la fecha de vencimiento, el último día del contrato, ahí sí te va a coincidir el precio de spot, que es el que se negocia en Bima, el de la acción en sí, con el precio del futuro. Totalmente. La Ese en el convergencia último día sí te de los coincide. activos. Sí, eso está Pero bueno aclararlo, que es el, el precio de ajuste al final, que van a converger, porque justamente para que le entiendan la lógica, lo que estamos negociando es el precio a futuro. Una vez que llegue el vencimiento, es decir, que el futuro venza, en este caso el 29 de agosto, ya el 29 de agosto no voy a estar negociando un precio futuro porque es el último día exacto, que puedo negociar el contrato. Entonces ahí sí va a converger al precio spot del activo, porque justamente ya no estoy negociando el precio futuro cuando llega el vencimiento. exacto. O sea, en el medio, entre el precio del futuro y el precio del spot de la acción, hay una tasa implícita que ahora la va a explicar y va a ver. Ahora la va a ver Sandy cómo va a hacer negocio con eso. Pero en sí, el modelo de evaluación del precio de un futuro es el precio de la acción más una tasa implícita en el medio. Esa tasa implícita está compuesta por el costo del tiempo, de la tasa en sí del mercado y también por expectativas de, de lo que ve los operadores. Entonces, a medida que va quedando menos tiempo al vencimiento, va convergiendo el precio del futuro al precio del spot. Y el último día, sí es el mismo precio. Totalmente. Otra cosa que quería sumar, lo que decía Sandy, es que ustedes pueden abrir una posición de futuros en el día y cerrarla en el en la misma rueda, o sea, hacer una operación intradía. Ustedes tienen toda su cartera disponible, invertida en letras, por ejemplo, y justo ven una noticia o al inicio de la rueda ven que Galicia puede bajar. Cambiar un poco el ejemplo, abren una posición de venta y la cierran en el día. Eso ya genera un resultado. Se genera con el Ujú. resultado del precio de venta con el precio de compra. No tienen que esperar hasta el final del día a ver el precio de ajuste. Ya tienen un resultado fijo en ese momento. Y además, en ese caso, como la posición ya se cerró en la misma rueda, no le van a exigir garantías porque la posición ya está cerrada. Ustedes arrancaron con cero contratos y terminaron con cero contratos abiertos. Esa también es otra forma de aprovechar este tipo de instrumentos. Se Entonces netea la ustedes, posición, sí. exactamente. Bien, Bien. era eso nada más que quería sumar. Sí, si volvemos a la slide anterior, quiero mostrar algo también del concepto de apalancamiento. Ahí va. Fíjense que Galicia subió un 10,78%, ¿sí? En el mercado spot. Pero yo tuve una rentabilidad del 52%. Fíjense que ahí dice por 4,85. Ese va a ser el nivel de apalancamiento que voy a tener. Es decir, por cada porcentaje que suba Galicia, en mi posición voy a tener ese porcentaje por 4,85 del multiplicador, digamos. Es decir, el apalancamiento, que también Ujú. es justamente esta ventaja, si se usa bien, que tiene los futuros. Quería recalcar la importancia también del apalancamiento. Ahí. Bien, ahora vayamos a un segundo ejercicio, que en este caso vamos a suponer que yo en mi cartera tengo acciones, ¿sí? De Galicia, Pampa, Ternium e YPF, que yo quiero mantener a largo plazo a estas acciones por mi visión, pero creo que en el corto plazo estas acciones van a sufrir una caída en su precio, pero tampoco quiero venderlas porque confío que en su valor a futuro, que en el futuro van a seguir creciendo, pero tampoco quiero asumir la pérdida de valor en mi cartera en el corto plazo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Cubrir la cartera. ¿Cómo lo puedo hacer? Con futuros. Es decir, voy a tomar una posición contraria
sería corta, vendedora, porque recuerden que yo compré estas acciones en el mercado de futuros para justamente compensar esa caída que yo veo en el precio de estas acciones. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en este ejercicio? Si pasamos a la siguiente slide, vamos a ver cómo usar estos futuros de acciones individuales para cubrir justamente mi cartera. Vamos a ver cómo varía el resultado en la cartera del mercado spot y en la del futuro ante cambios de precio. Vamos a ver cómo se compensa la pérdida en acciones con la ganancia en futuros y cómo además de cubrirme, puedo obtener una ganancia financiera por la tasa implícita del futuro que venimos hablando. Entonces, situación inicial. Yo en mi comitente tengo una cartera de acciones que quiero mantener a largo plazo. Tengo 100 acciones de Galicia, 100 de Pampa, 100 de Ternium y 100 de YPF. Ahí tengo el precio spot al cual yo compré estas acciones y tengo la posición en el mercado spot, ¿sí? Que es P por Q. Yo ahí tengo un total en mi cartera de 4.914.700 pesos. Y mi estrategia va a ser cubrir esta cartera, es decir, cubrir ese valor monetario. Así que, ¿cómo lo voy a hacer? Vendiendo contratos a futuro de cada una de estas acciones, ¿sí? Fíjense que la cantidad es -1 porque estoy vendiendo y el precio justamente al que voy a cubrir va a ser al precio futuro, que va a ser la tasa implícita, ¿sí? Comparando el precio spot con el precio futuro. El tamaño va a ser de 100 acciones, así que simplemente voy a tener que vender un contrato a futuro de cada una y nos va a dar el valor nocional de estas posiciones, que fíjense, el total del valor nocional de la cartera terminó siendo mayor al total de la cartera en el mercado spot. Así que voy a estar cubriendo un monto mayor que es la tasa implícita. Fíjense que es de 5.192.500 pesos. Bien, llega el vencimiento, ¿sí? El 29 de agosto de 2025. Me olvidé de mencionarlo, pero en este ejemplo también vamos a cubrir la cartera con futuros que venzan en agosto, el último día hábil de agosto. Así que, ¿qué pasa en el mercado spot? Bien, al vencimiento. Mi expectativa se cumplió, los precios de estos activos bajaron, y vamos a ver que mi posición total en el mercado spot va a ser de 4.636.900 pesos, ¿sí? Es decir, su valor cayó. ¿Qué pasa en el mercado de futuros? Yo había vendido, ¿sí? Contratos a futuro y el precio definitivamente convergió, porque recuerden que al vencimiento el precio spot y el precio futuro convergen. Así que mi valor nocional va a ser la misma que en el mercado spot de 4.636.900. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser mis resultados en ambos mercados? Ahí pasamos a la siguiente slide. Ujú. En mi cartera de acciones en el mercado spot se cumplió la expectativa, perdí valor, perdí 277.800 pesos en total, pero en el mercado de futuros, como yo había vendido los futuros, voy a ganar dinero, ¿sí? Por esa pérdida, pero en este caso lo que queríamos hacer era cubrirlo, pero fíjense que voy a tener un total de 555.600 pesos, es decir, que estoy teniendo una diferencia con el mercado spot que va a venir de la tasa implícita, así que si vamos a la siguiente slide. Vamos a ver que yo tenía una posición inicial en el spot de 4.914.700 pesos. Mi posición final, que va a ser igual a la del mercado de futuros porque los precios terminaron convergiendo. Pero en el mercado spot yo voy a tener un resultado negativo de 277.800 pesos. A diferencia del mercado de futuros, que al vender los contratos capturo ese resultado positivo por la caída de precios, que en este caso fue de 555.600 pesos. Ahora ustedes se dirán, yo lo que quería hacer era cubrir mi cartera, ¿sí? Y estoy teniendo una diferencia de 277.800 pesos.
¿Dónde vienen esa ganancia extra por cubrir mi cartera? Justamente de la ganancia por tasa implícita que tenían los contratos cuando los negocié en la fecha, ¿sí? La tasa implícita a futuro, de comparar el precio spot con el precio a futuro. ¿Sí? Entonces la cartera de acciones perdió valor por la baja de precios. Las posiciones vendidas en los futuros generaron una ganancia equivalente. El resultado final fue una cobertura efectiva que me protegió el valor de la cartera y además obtuve una ganancia adicional por la tasa implícita del mercado futuro, ¿sí? Que es esta diferencia entre el precio spot y el precio del futuro. Es decir, que no solamente me cubrí, sino que pude lograr esa ganancia extra por la tasa implícita de los futuros. Que esta es otra herramienta, otra estrategia que se puede usar para los futuros si ya poseo acciones de justamente Galicia, Pampa, Ternium o YPF en mi cartera. Bien, por acá, si no hay ninguna pregunta, entiendo que estamos ok. Podemos pasar a la última estrategia que vamos a hablar en el día de la fecha, que es hacer tasa con futuros. Es decir, aprovechar esa tasa implícita. Pero ¿cuándo yo voy a querer aprovechar esa tasa implícita? Cuando la tasa implícita está alta. ¿Qué quiere decir que está alta? Que yo lo comparo con un instrumento de renta fija y veo que es atractiva esa tasa. Sí, entonces, ¿cómo yo lo voy a hacer? Voy a comprar el activo subyacente, voy a vender el equivalente en futuros, acá en este caso sí, voy a tener que esperar al vencimiento y cerrar ambas posiciones al precio de convergencia. Sobre el vencimiento, esos precios van a converger y yo voy a poder lograr capturar esa diferencia en su momento del precio spot y del precio a futuro. ¿Sí? Que es justamente la tasa implícita. ¿Cuál sería la situación en este ejemplo? Antes que nada, quiero aclarar que el ejemplo fue hecho el 1 de julio de este año, hace aproximadamente un poco más de un mes. Y bueno, con esto que veníamos hablando al principio, Antes, la tasa de caución está muy volátil y fíjense que en este caso la TNA implícita del futuro era de 52%, que en su momento era atractiva, ¿sí? Pero ayer yo estuve mirando el mercado y, por ejemplo, vi que la tasa de Ethereum estaba bastante atractiva, estaba alrededor de un 70%. Así que por más de que haya volatilidad en instrumentos de renta fija, pueden haber desarbitrajes, es decir, pueden haber tasas atractivas con estos instrumentos. Y en este momento en el que realicé el ejercicio, el 1 de julio de 2025, la tasa implícita que me daba el futuro era de 52,05%, que al compararlo con una TNA de un instrumento de renta fija con mismo vencimiento, que en ese momento a 59 días, era de 34%, o sea que era atractiva. ¿Sí? Podría haberme, o sea, si lo hice en esa fecha, ganaría ese spread entre tasas. ¿Sí? Bien, antes una vez aclarado esto, ahora sí podemos pasar a la situación inicial. No, en la slide anterior, para explicar un poco dónde estaríamos parados. La fecha, 1 de julio de 2025, el precio de Galicia Spot, de contado inmediato, es de 6.180. Voy al mercado de futuros y veo que el precio de Galicia con vencimiento en agosto está cotizando a 6.700 pesos. Yo hago mi cálculo de la tasa implícita y veo que me está dando una tasa implícita del 52% que me parece atractiva, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer? En este caso voy a comprar 5.000 acciones de Galicia en el mercado spot y voy a vender su equivalente en el mercado de futuros. El equivalente sería 50 contratos porque recuerden que cada contrato tiene un tamaño de 100 acciones. ¿Cuál es mi objetivo? Obtener la tasa implícita del 52,05% expresada en TNA. Así que, una vez hecho esto, pasamos a la siguiente slide. Vamos a ver que al vencimiento, repasemos primero lo que habíamos hecho para que quede claro,
el 1 de julio yo compré 5.000 acciones de Galicia a 6.180 pesos cada por acción. Y también vendí 50 contratos de Galicia a 6.700 cada una para capturar esa ganancia en la diferencia de precios. Llega el vencimiento. El precio de Galicia termina en 7.107. Es importante aclarar antes de que explique esto, es que el precio de Galicia no va a impactar en el resultado que yo quiero obtener, que es la TNA implícita. Por más de que el precio de Galicia baje o suba, yo una vez hecho esto, comprar y vender el equivalente en el mercado de futuros, voy a estar asegurándome la tasa implícita. Sí me puede impactar el precio de Galicia por las diferencias diarias, ¿sí? Sí, en este caso, que si estoy vendiendo las acciones de Galicia, que suba el precio de la Galicia me va a impactar en tener que integrar las diferencias diarias negativas. Pero bueno, supongamos que al vencimiento Galicia subió a 7.107, es decir, ese día ambos precios, tanto el spot como el del futuro, convergen a 7.107 pesos. Así que en el mercado spot yo había comprado a 6.180 pesos la acción, así que la voy a vender al 7.107 pesos. 5.000 acciones fueron las que compré. Así que voy a tener un resultado de 4.635.000 pesos. Al contrario, yo en el mercado de futuros había vendido a 6.700 pesos y voy a tener que recomprar esas acciones para poder venderlas a 7.107, que es el precio al que convergió en ambos mercados, digamos. ¿Cuánto? 5.000 acciones, que eran 50 contratos, perdón. Y ahí voy a estar teniendo un resultado negativo de 2.035.000 pesos. Que sumando el resultado que obtuve en el mercado spot y en el mercado de futuro me da un resultado de 2.600.000 pesos, que terminan siendo la tasa de interés que yo me aseguré al hacer esta estrategia, ¿sí? La del 52,05% en la fecha del vencimiento. Ustedes se preguntarán, ok, este resultado, ¿con qué lo comparo? Con la posición que yo tuve que tomar, porque cuando abro esta posición, yo lo que voy a hacer es tener que tener el efectivo, el dinero, para poder comprar las 5.000 acciones, en este caso de Galicia, al precio que operé, es decir, a la posición del mercado spot, que fueron 30.900.000 pesos. Es decir, voy a tener esa ganancia con la tasa de interés, la TNA del 52,05%, sobre la posición que tuve que invertir para poder hacer esta estrategia. Acá lo hicimos con 5.000 acciones, pero se podría hacer simplemente con 100 acciones ya. Compro 100 acciones Ujú. en el mercado spot y vendo un contrato en el mercado de futuros, que me va a dar este resultado a los días de vencimiento de la tasa implícita que me aseguré, en este ejemplo, de 52,05%. Y un dato importante también que está bueno resaltar es que en matriz, si entiendo que todos tienen matriz, ¿no, Alfonso? Para Ujú. operar. Bien, en matriz pueden ir a A3, que es el mercado de futuros, pueden poner en favoritos los instrumentos listados de los futuros de las acciones individuales, se van a favoritos, el signo de ajuste o configuración, pueden agregar la TNA, la tasa implícita. Entonces, en matriz van a poder ver la tasa implícita del producto, del futuro, sin necesidad de tener que estar haciendo el cálculo. Esa tasa implícita se hace contra el último precio operado de ambos mercados, tanto como el Ahí, spot ahí y te el del doy un tip futuro. también, Santi, Sí. que pueden armar, bueno, los que ya tienen acceso a Matriz y son clientes de la BCCH, dentro de Matriz, como es muy customizable, tienen la opción de armar widgets, de armar sus propios dashboards, perdón. Uno de los widgets es la caja de puntas. Pueden tener una caja de puntas del futuro de Galicia de agosto y abajo le va a mostrar la tasa implícita a la que se viene operando y al lado tener la tasa de caución de un día, de 30 días, de 7 días, e ir comparando la tasa
que está pagando ahí la caución con la tasa implícita que le da la operación en futuro. Es un tip que por ahí lo pueden ir armando en sus propios dashboards. Genial. Está muy bueno ese tip, Alfonso. Sí, Matriz tiene muchas cosas buenas para ir agregando que no se saben mucho, así que está bueno que lo menciones. Ahí Les sí, muestro, Santi, un sí. cachito. Ahí justo Esta es vi la plata. las preguntas, ahí vi que Alfonso la respondiste, la liquidación es Sí, cash settlement, ahora si querés sí. la vamos repasando, así todos pueden participar en la respuesta. Por ahí hay en los asistentes, digamos, a la charla, veo que hay muchos que no, por ahí puede ser que no tengan matriz, este, y a efectos de aclararle, matriz es una plataforma que, que es la plataforma, yo personalmente la considero matriz la plataforma más avanzada que hay hoy de negociación en Argentina. Eh, y que permite básicamente, y es a los traders y a los que no son también, pero digamos, porque cada vez hay un uso más importante, digamos, la plataforma, desplegar estrategias en los mercados BIMA y A3. La charla de hoy fue específica, digamos, a un producto de A3 Mercado que son los futuros de renta variable. Específicamente acá yo le estoy mostrando la selección. Fíjese que aquí arriba uno puede seleccionar el mercado BIMA o el mercado A3, puede seleccionar los futuros financieros y específicamente ir al panel de Galicia, donde estuvimos viendo algunos ejemplos, donde se acuerdan hoy al inicio de la clase de la actividad. Santi mostró el panel, digamos, del monitor de precio de mercado de, de Madua Rofex de A3. Acá lo pueden ver dentro de la plataforma y el acceso a las widgets pueden hacerla desde aquí, desde este botón. Bueno, pueden ver la posición, digamos, que tienen, bueno, etcétera, etcétera. Simplemente quería mostrar esto como para que los que no tienen la plataforma la puedan visualizar específicamente. Volvemos a la presentación, Santi. ¿Querés Sí, que repasemos un poquito las preguntas que Alfonso fue sí, porque si vas a la siguiente respondiendo? slide, literalmente son ya consultas. Sí, exactamente, exactamente. Eh, bueno, hubo una pregunta vinculada al tema del settlement, el precio de ajuste ya lo comentamos. La liquidación es settlement, pregunta Santiago. Sí, 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 Eh, sí. Yo no voy a tener que entregar acciones o no las voy a recibir, sino que voy a tener que entregar o recibir la diferencia en después, pesos. Sí, perfecto. Después la TNA del panel de precios de A3 es una tasa con capitalización mensual o nominal. sí, ahí justamente respondió Alfonso, es una tasa Ujú. nominal anual, no tiene capitalización periódicas. Bien, Yo la fórmula no la puse, pero se calcula justamente teniendo en cuenta los días que faltan para el vencimiento de la posición, que en este caso eran 59 días. Y exacto. ahí Hay, se toma una convención Santi, 365 actual, sería dividen la rentabilidad que le da, el valor futuro sobre el valor de hoy, menos uno, eso dividen por 365 y lo multiplican por la cantidad de días que faltan para llegar al vencimiento, eso le da la tasa. De esa manera se la calcula. exacto. Ahora, una pregunta que tiene que ver como para que los asistentes puedan. En qué momento yo puedo evaluar la posibilidad de hacer un negocio de tasa con futuros? ¿Qué momento del mercado, digamos? Todo el tiempo, porque son desarbitrajes que va teniendo el mercado. Es estar Y atentos y claro, y ver que decir, che, mirá, esta tasa justo está alta, nadie la está viendo, así que quiero aprovechar, quiero
hacer tasa justamente porque me interesa la tasa, así que la hago. No hay un momento específico, sino que hay que estar atento y estar mirando el mercado justamente para poder aprovechar estos desarbitrajes y capturar ganancias. Claro, yo me refería al hecho de Sí, el momento es cualquiera, exacto, claro, pero me refería es el momento donde la tasa del futuro está arriba o considerablemente más arriba claro, de la tasa del claro, mercado monetario, digamos, de la caución o del plazo fijo y en el caso el ejemplo que diste, me pareció genial, digamos, mostrar que al momento, al 1 de julio, antes de que se acabaran las LEFI, digamos, y se extingan el 9 de julio, el mercado monetario estaba presentando, digamos, fundamentalmente los futuros estaban presentando una oportunidad de tasa, como surge del ejercicio este que mostraste, Santi, donde la tasa de interés que salía de la operatoria de futuros era considerablemente más alta que la tasa de caución o la tasa de plazo fijo de ese momento, digamos. Y la claro. operatoria en futuro claramente presentaba una oportunidad de tasa superior a cualquiera de las oportunidades de tasa que había existente en el mercado en ese momento, digamos. Y eso es muy relevante, sobre todo para que abrir un poquito la cabeza digamos, de los clientes, digamos, donde que ven por ahí las oportunidades solamente o en el plazo fijo, o en la caución, o en algún FSI. Hay un mundo de oportunidades con los futuros, haciendo tasas de interés y asumiendo riesgos mínimos, digamos. ¿Sí? Totalmente. Es la idea, Silvia, que sé que tenés poca experiencia junto con lo que comenta ahí Víctor, es que difundir este tipo de herramientas, dar a conocer, mostrarle qué herramientas brinda la BCCH como matriz, porque por ahí muchos de nuestros clientes, eh, por ahí tienen un perfil más conservador, desconocen de estas herramientas que son útiles y las tienen al alcance. em, y que puedan animarse, o sea, y desmitificar todo el- lo dicho que es peligroso, que es... Si uno se capacita y aprende a operar derivados, hay muchas cosas que se pueden hacer, como lo que estaba comentando Julio, de hacer tasa, y nos explicó Santi hoy, pero hay muchas cosas que por ahí son eh, que no se conoce tanto, no se difunde tanto. Y bueno, la idea de estas charlas es esa, Darlas a difundirla. conocer. Exactamente. Con respecto a la pregunta por ahí de Silvia, si sos cliente de la BCCH, mandás el pedido para que te demos matriz a mesaoperaciones@bcch.org.ar y los chicos te van a dar el usuario y la contraseña. Y para el que no es cliente y quiera ver los precios, quiera ver a las tasas que se están negociando, tiene el panel de precios de A3 Mercados. Si no Bueno, me en línea con equivoco, lo que le comentaba hoy, en línea con lo que le comenté al inicio de la charla, fíjense el ranking de A3 Mercado vinculado a futuro de renta variable, donde, como hoy les comentaba, la bolsa es un actor del mercado de capitales y fundamentalmente de este mercado, que está hoy en el top 10 de agentes que más operan estos productos en el mercado de capitales. Así es. Ahí hay otra pregunta de Adriana. Buen día. Este mercado tiene volumen, sobre todo los plazos más cortos. Sí, los plazos más cortos suelen ser los que tienen más volumen. En los casos que vimos hoy, Galicia tiene bastante volumen y Texar también. Obviamente, hacer el mercado de derivados no tiene el volumen que tiene el mercado spot, porque ya son más instrumentos que requieren conocerlos y tienen su complejidad. Pero si vas a la Santi, página del visor de precios, ahí puedes ver los volúmenes operados y cuánto el spread que tienen. Y también en la página del San- SEM.
Sí, sí. Bien, bien. Mencionar que también está la página del CEM, Centros Estadísticos del Mercado, que pueden ver los volúmenes operados a través del tiempo, es decir, la serie histórica de estos activos. Santi, Alfonso, acá hay una pregunta que creo que es central, que tiene que ver con lo que comenté recién. Sí, Eh, ¿Cuál es el riesgo en esta operación de tasa que habíamos hablado, final, en el ejemplo 3? ¿Cuál es el riesgo existente para un cliente que despliega esta estrategia de comprar acciones de Galicia, en este caso, y vender contratos de Galicia a un precio determinado y a una fecha determinada? sí. El riesgo sería justamente lo que estuvo pasando estos últimos días en el mercado, es que la tasa de estos instrumentos de renta fija o la tasa de caución suba y termine siendo superior a la tasa que fijaste al hacer esta estrategia. Ese sería el riesgo. En El, definitiva, el es riesgo en el sí, riesgo de ganar menos, digamos, sí, ¿no? exactamente. Es un No hay riesgo un Exactamente. de tasa. riesgo no hay un riesgo de diferencia de Sí, cotización, porque la estrategia esta está armada de forma tal de que el cliente genere una tasa. Ahora, Claro, si es una buena estrategia, va a depender de, como comentaba Santi, de que las tasas no se hayan movido, digamos, durante el plazo de la estrategia, que en este caso vence el 29 de agosto. ¿Sí? claro, exactamente. El riesgo es que ganar menos. Pero al sí. comprar en el mercado spot y al vender en el equivalente en el mercado de futuros, ya estás asegurando una ganancia. Esa ganancia, no importa qué pase con Exactamente. el precio del activo Para subyacente, ejemplificar, la vas a tener, sí, sí. Edgar, para hacerlo bien clarito, es el mismo riesgo que cuando vos armas un plazo fijo. En ese momento vos fijaste la tasa. Sabés que dentro de 30 días vas a tener el monto futuro. Es exactamente lo Exactamente. mismo. O sea, si en el medio de esos 30 días te sube la tasa, es ese riesgo de que vos no aprovechaste eso, no tenés disponibles los pesos para aprovechar esa nueva tasa alta. Es eso nada más, no hay otra cosa en el medio. Y Claro. Pero sí y vale respondiendo, destacar que sí, también hay que tener en cuenta las diferencias diarias. Y en el caso de que si yo vendí y el precio siga subiendo, tengo que tener en contemplación que todos los días, o sea, en los casos de los resultados negativos, voy a tener que estar integrando dinero a mi cuenta. Ujú, exactamente. Eso también hay que Acá tenerlo en hay otras consideración. preguntas bastante interesantes. Hay una de Darío que dice, ¿se puede integrar con la operación de otros derivados del mismo subyacente? Sí, o sea, te referís a dejar, en el Es- caso de si abro un contrato a futuro de Galicia, dejar Galicia como garantía, sí se puede. Entiendo que sí. Sí, sí se puede. Lo que sí va a tener un aforo mucho menor a ser un instrumento de renta variable. Claro. Si hoy no sabría decirte el aforo, creo que debe rondar, no Sí, está chequeado el dato, pero el 60% del valor. 60 te estaba por decir, sí. Sí. Otra pregunta, ¿y qué pasa si sube el dólar, digamos? Bueno, ¿Qué pregunta? bueno, yo ahí déjame la posta a mí, Santi, Alfonso. En realidad, a ver, cuando hago esta estrategia, estoy haciendo una estrategia de tasa, digamos, y de alguna manera ya hice una evaluación previa. Estoy haciendo carry, digamos, de alguna manera, al estar apostando a una estrategia de tasa con futuro, digamos, ¿no? Es decir, obviamente que si sube el dólar, digamos, y si yo venía de, no sé, si estoy vendiendo posiciones en dólares para hacer tasa en pesos, y lógicamente me subió el dólar, mi rentabilidad en dólares, va a ser mucho menor, digamos, ¿no? Que en el caso de que el dólar no se haya movido del 1 del 7 al 29 del 8, digamos. claro. Pero bueno, O sea, esa característica de si sube el dólar o baja el dólar es otra perspectiva, mirarlo con otros lentes. Si vos te sentís cómodo estando en dólar, por ahí no es aconsejable
vender dólares y pasarte a pesos para hacer tasa. Exactamente. Es quedarte en dólares y buscar algún instrumento que te dé esa Ujú. tranquilidad a vos. A vos depende mucho de tu perfil de inversor. Si uno está cómodo con dólares, debe buscar instrumentos que eh, sigan el tipo de cambio o te generen rentabilidad en dólares. Y si vos pensás que la tasa, hacer tasa es mejor negocio, que está posicionado en dólares, que no puede, que no hay movimiento últimamente o que hay una tendencia a la baja, bueno, si este es tu caso, este sería el instrumento que te quedaría cómodo para hacer eh, ese tipo de estrategia buscando una rentabilidad en Exacto. pesos. O incluso puede ser conveniente desplegar una estrategia con futuros de dólar, que vamos a armar otra actividad de este ciclo, digamos, donde vamos a abordar todo el tema de las estrategias con futuros de dólar y otros subyacentes, ¿no? Para verlo más en profundidad a este tema. Totalmente. Ahí Darío puso, me refería, por ejemplo, a comprar un futuro de Galicia y vender un contrato call. Sí, o sea, la estrategia de derivados son complementarias, así que con un análisis estratégico se pueden combinar los instrumentos, tanto como futuros y opciones. Sí, Exacto. pero ahí Darío creo que justo hablaba sobre la garantía, o sea, como se operan en diferentes mercados, el futuro y el call son dos Son instrumentos dos diferentes que instrumentos se operan derivados. Cada instrumento derivado te va a pedir una garantía diferente, así que tendrías que integrar exactamente. O sea, garantías sí, en ambos mercados. en el caso exactamente, sí, te van a exigir garantías tanto de BIMA como de A3. Perfecto. Bueno, bueno, en atención a que creo que hemos satisfecho todas las preguntas y consultas que fueron dándose a lo largo de la charla, me parece, bueno, interesante ir cerrando la actividad, comentarles que la grabación de la charla la vamos a estar enviando a fin de este día para que por ahí los que no pudieron estar puedan participar y escuchar la misma. Y para aquellos que quieren reforzar algún punto específico de los que abordamos en la actividad, también lo puedan hacer. Así que bueno, sin más, agradecerte, Santi, por tu presencia. La verdad que fuiste muy explícito en toda la explicación y la verdad que hay, hay mucho interés, digamos, en este tema y desde el lado nuestro, digamos, obviamente, todo lo que tenga que ver con capacitación, mejorar las aptitudes, digamos, que tienen nuestros clientes para que puedan operar y demás, bienvenido sea. Y a vos también, Alfonso, agradecerte por la iniciativa, porque esta fue una iniciativa de Alfonso que derivó después en armar un ciclo de charlas, digamos, desde la mesa. Así que bueno, espectacular esta primera actividad y te comprometemos, Santi, para otra disertación vinculada seguramente a futuro de dólar o alguna otra actividad que vamos a coordinar con Alfonso también. ¿Eh? Sí, no hay Así problema, que coordinamos muchísimas con el gracias. mercado. Dale. Muchísimas gracias a todos los Gracias, presentes y Santi. gracias Julio y Alfonso por el espacio. Dale. Bien. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a todos. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.